Bienvenido a tu podcast favorito. Bienvenidos a Luz en el Caos. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, que déjenme decirles que me costó mucho encontrarlo, pero esperamos que les guste este video, de verdad que les llegue a su corazón. Y pues aquí tenemos al padre Jairo. ¿Cómo estás, padre? Qué emoción verte. Qué emoción y qué alegría el poder compartir con los jóvenes de hoy un poco de tu vida, de tu vocación, de lo que estás haciendo. Y déjenme decirle que lo conocemos de hace mucho y de verdad que lo queremos mucho. Entonces, qué alegría me siento hoy de tenerte aquí en nuestro podcast. ¿Cómo te sientes tú? Muy bien, gracias a Dios. Pues bueno, padre, ya te dieron la bienvenida. Solamente quiero decir que sí te conocemos ya desde algo, desde que eras seminarista y pues para nosotros es un gran honor el venir, el compartir este tema contigo. Es un tema que tiene muchas preguntas, es un tema que a lo mejor tantos jóvenes nos preguntamos el por qué, ¿no? Pero tú como sacerdote, tú como esa vida de vocación que llevaste ya por 11 años y un poco más, creo que tienes como esa respuesta clara que puede llegar a los corazones de aquellos jóvenes que la necesitan escuchar en aquellos momentos, ¿no? Entonces, pues te escuchamos y gracias. Y antes de empezar, pues el tema de hoy se llama ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y es que muchas veces como jóvenes decimos, oye, pero es que si es mi papá, si me ama tanto, si dicen que nunca estoy solo, ¿por qué permite que esté sufriendo, que esté pasando por esta situación? Y qué mejor que un sacerdote muy preparado para contestarnos estos. ¿Qué nos puedes platicar dando un inicio a este hermoso tema? Pues el sufrimiento siempre ha sido una de las grandes preguntas que el ser humano pues se ha hecho a lo largo pues de la historia. Y es importante pues verlo desde la parte de Dios. Eso nos ilumina mucho, da mucha luz para poder no solamente entenderlo, sino sobre todo abrazarlo. Creo que es lo más importante en la vida del cristiano, porque siempre el signo o la señal del cristiano pues es la cruz. Y eso es lo que nos recuerda, que también el cristiano pues tiene que sufrir. Y es parte de la vivencia del ser humano, pero que el cristiano tiene que luchar, buscar, verlo de otra manera, darle otro sentido. Yo creo que eso es como lo más importante y fundamental pues de ver el sufrimiento en la vida del ser humano y más en el cristiano. Bueno, padre, ahora tenemos unas preguntas para ti. Estas preguntas son formuladas pues para que llegue aquellas dudas que tienen a veces los jóvenes, ¿no? Aquellas dudas que son como que no tienen respuesta. Y pues la primera pregunta es, ¿por qué hay tanto sufrimiento emocional si tenemos todo? Pues fíjense que pues en la actualidad pues nos damos cuenta de que la vida pues se convierte en algo más fácil. Se nos da todo, pero no tenemos al todo. Y yo creo que eso es algo muy importante. El ser humano comienza a llenarse de todo, pero comienza a vaciarse de Dios. Y eso es algo pues que le trae sufrimiento, que le trae dolor, porque al final pues el ser humano ha sido creado para Dios, para estar con Dios. Y cuando se llena de todo lo exterior, de todo lo material, que dice tenerlo todo, en realidad le falta todo, todo con mayúscula, que es Dios. Y yo creo que eso es algo importante en la vida de los jóvenes, en la vida de todo ser humano, cuando buscamos en el lugar equivocado. Queremos tenerlo todo, pero pues dejamos a un lado a Dios, nuestra relación con Dios. Y es cierto, o sea, es una verdad porque como jóvenes nos centramos más en lo superficial. Hoy en día nos centramos, por ejemplo, Karel y yo estábamos hablando de la Navidad como modo superficial. Sí. Y es cierto, los jóvenes nos centramos más en llenarnos, por ejemplo, qué voy a regalar, ya tengo mi regalo, qué me voy a poner, si tengo lo suficiente para regalar, o sea, X cosas, ¿no? Etcétera de cosas. Y los jóvenes nos olvidamos de qué se trata la Navidad realmente, o sea, qué viene, cómo tenemos que preparar nuestro corazón, ¿no? Y creo que es eso lo que dice el padre Chavos, que hay momentos en los que uno como joven se olvida de lo que realmente importa, se olvida que fuimos creados para Dios y por Dios. Y nos concentramos más en simplemente estar para el mundo, en querer tenerlo todo para el mundo, en querernos llenarnos de lo superficial, de lo material, aquellas cosas que no nos van a traer que no nos van a llenar, no nos van a llenar. Va a ser como esa felicidad, pero efímera, esa felicidad efímera que no nos acerca al final de cuentas a Dios.
Bueno, Kareli, te paso a que hagas la siguiente pregunta. Bueno, pues la siguiente pregunta es, ¿por qué huimos del dolor en lugar de enfrentarlo con fe? Creo que muchas veces como jóvenes lo llenamos, como decías, nuestro vacío con algo más. El decir, estoy sufriendo, me está doliendo, y muchas veces no lo podemos expresar, a lo mejor no sabemos ni siquiera cómo hacerlo, pero no, ese dolor, ¿cómo lo llenamos? Y el decir, oye, ¿qué está pasando en este momento? ¿Cómo lo hago? ¿Con qué lo lleno? ¿Qué puedo hacer para ya no sentirme así? Creo que la juventud en este momento no sabemos cómo abordarlos y terminamos en este tipo de situaciones. Pues fíjate que vivimos en el mundo y eso es algo muy importante, porque siempre el mundo nos va a proponer o nos va a invitar a que evitemos el sufrimiento de una vida cómoda. Y eso es algo que pues se nota no solamente en los jóvenes, sino en todo ser humano. La vida se nos ha hecho más fácil, la vida se nos ha hecho con los medios, con tantas cosas que nos facilitan la vida. Y también eso nos propone a no sufrir, a no sacrificarnos, a no donarnos, que eso es lo importante. Y entonces cuando llegan esos problemas o esas dificultades de la vida, pues como vivimos cómodos, como vivimos pues en esa seguridad, en esa comodidad, pues decimos, me pega más porque no estoy acostumbrado al sufrimiento, no estoy acostumbrado a donarme, a desprenderme, a vivirlo desde Dios. Y entonces es ahí donde pues realmente me golpea ese dolor, ese sufrimiento, y digo, pues, ¿qué? Y eso es lo que pues realmente el cristiano tiene que vivir el día de hoy. Lo que nos dice la Sagrada Escritura, pues estamos en el mundo, pero sin ser del mundo. Eso es lo importante, que en nuestra vida aprendamos de contemplar a Jesús en la cruz y decir, pues Él sufrió por mí, entonces en algún momento yo también voy a tener ese sufrimiento en mi vida, pero ¿qué voy a hacer con Él? Esa es la pregunta, ¿no? No buscar no tener sufrimiento, sino qué es lo que voy a hacer con ese sufrimiento. Y eso es lo importante, buscar ese sentido. Y es que sí, jóvenes, muchas veces estamos sufriendo y decimos, no, no inventes, ya se me va a acabar el mundo, esto y aquello. Y muchas veces le platicaba a Gabriel, no nos ponemos a ver qué vamos a hacer con eso. Y aparte, muchas veces no somos conscientes de que hay personas que a lo mejor la están pasando muchísimo más mal que nosotros. ¿Y por qué no ofrecerle eso a Dios y decirle, mira, la neta no sé cómo hacerle, o sea, la neta no puedo? A lo mejor en mi virtud, en mi vida, estoy sintiendo que incluso se me está acabando, pero el voltear, como dice el Padre, a la cruz y decir, no inventes, o sea, tú diste tu vida por mí. Decir, ayúdame a ver cómo puedo yo sobrellevar, pasar este sufrimiento. Y es cierto, Kareli, creo que tu respuesta se relaciona bastante a esta siguiente pregunta. ¿Qué diferencia hay entre sufrir con Dios y sufrir sin Él? ¿Y usted a esto qué me puede responder? O sea, ¿cuál es la diferencia el llevar nuestro sufrimiento al mundo, pero sin Dios? Y llevarlo al mundo, pero de la mano con Él. Pues fíjate que la diferencia es la salvación. Yo creo que ahí es donde radica todo, porque cuando nosotros tenemos el sufrimiento que está a la orden del día, todos los días, pero yo sufro por sufrir, eso al final me lleva a perderme, eso al final me lleva a alejarme de Dios. Pero cuando realmente ese sufrimiento lo uno a Jesús, o sea, tiene un propósito, está tomado de la mano de Dios, eso me lleva a acercarme más a Dios, a unirme más a Él. Y entonces ese sufrimiento, que es el mismo, sin Dios me aleja de Él, me hunde más. Pero de la mano de Dios o con un propósito me acerca más a Él y me une más a Él, me lleva a la salvación. Entonces el sufrimiento no es que lo quitemos o no es que sea algo que tengamos que hacer a un lado, ¿no? Sino cambiar la mirada, darle un propósito. Y eso es al final lo más importante. Es el cambio radical entre el sufrimiento sin Dios, que me lleva a la perdición, que me lleva a hundirme, que me lleva a la desesperación, o el sufrimiento con Dios, que me lleva a unirme más a Él, que me lleva a acercarme más a Él, que me lleva a la salvación.
Y es cierto, porque el Padre lo dice, el sufrimiento sin Dios te aísla. Y creo que cuando sufres de la mano de Dios, Dios te pone muchas redes de apoyo, tanto como sacerdotes que son tus amigos, amigos que están en el grupo, en un grupo juvenil, o como personas que vienen y te ayudan con una simple palabra. Creo que Dios pone muchísimas redes de apoyo para ayudarte. En cambio, cuando sufres sin la mano de Dios, creo que tú mismo buscas aislarte, porque sientes que nadie entiende tu dolor o sientes que nadie comprende por lo que estás pasando. Y fíjate, hasta eso, hace unos días estaba platicando con unas personas en un grupo que pues doy clases en un diplomado y platicábamos precisamente sobre eso, sobre el sufrimiento. Y las personas, dos de ellas compartían su experiencia y decían eso. Cuando yo estaba enferma, encamada, y sentía ese dolor, cuando yo se lo ofrecí a Dios, cuando yo descubrí ese propósito y le dije, Señor, te lo entrego, se aligeró. Dice, ya sentía menos sufrimiento. Y es por eso, porque tiene un propósito. Entonces, hasta la carga se hace más ligera. No es que se vaya a quitar, obviamente, pero es lo que dice el Señor. Acérquense a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, que yo los aliviaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Entonces, con la mano de Dios, o sea, de la mano de Dios, estando cerca de Él, el sufrimiento no es que se vaya a quitar, tiene un propósito y se hace más ligero. Y es que como lo dice, yo me acuerdo que mi papá cuando estaba en su enfermedad decía, bueno, quizás esta enfermedad que me está pasando, este sufrimiento que estoy pasando, puedo comprender un poco más a mis pacientes que están viviendo por esto. Entonces, qué importante es darle ese propósito al sufrimiento que estamos pasando. Pero, y ahora, ¿cómo oramos cuando estoy sufriendo? ¿Qué podemos hacer cuando me siento desanimado? Cuando quizás incluso estoy enojado con Dios por la situación en la que estoy, le digo, oye, pues no inventes, no que me amabas y estoy pasando por esto y esto, esto y esto, ¿cómo puedo hacer mi oración? Pues fíjate, Kareli, que en ese sentido, lo mejor que el ser humano puede hacer o que el cristiano puede hacer para poderlo llevar a la oración es la oblación. La oblación significa pues esa entrega, o sea, entregárselo a Dios. Y eso es lo más importante, decirle, Señor, aquí está mi dolor, aquí está lo que estoy sufriendo, lo que estoy padeciendo. A lo mejor no lo entiendo, ¿sí? Pero quiero que tú lo tomes, quiero que pueda encontrar ese sentido. Esa es la mejor oración, decir lo que nosotros tenemos en el corazón y entregárselo a Dios. Recuerdo ese pasaje cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, ese momento tan dramático, tan drástico de la vida de Jesús, en el que está sufriendo tantísimo dolor por cargar por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que le dice al Padre? Señor, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que nosotros debemos hacer. En esos momentos de sufrimiento tenemos que asemejarnos a Él y decir, me está costando, Señor, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces es ahí donde el Señor nos da todo lo necesario, nos fortalece para poder caminar con ese dolor, con ese sufrimiento y poder ir poco a poco sobrellevándolo. Y es que es muy cierto, chicos, a veces cuando nos dicen que confiemos, que dejemos que Dios haga su voluntad, duele y duele mucho. O sea, es algo muy difícil que hemos pasado a lo mejor todos en nuestra vida y que incluso estás pasando en este momento que nos estás viendo y no te vamos a mentir, es difícil, pero creo que es de valientes decir, Señor, no sé qué hacer. A lo mejor, como lo decíamos en nuestro podcast pasado, la oración, a lo mejor incluso las lágrimas solamente, pero de verdad entregarle y decirle que se haga tu voluntad. El confiar es muchas veces confiamos en nuestros amigos y a veces nos decepcionan. Confiamos en cosas del mundo y a veces nos decepcionan. Pero de verdad, si te das la oportunidad de confiar en Dios y decirle, Señor, aquí está, haz lo que quieras de mí, haz lo que quieras de esta situación, tu voluntad, después siempre sale el sol. Quizás estás viviendo en un momento en el que dices, ni siquiera el rayito de sol, pero de verdad Dios está en todos lados. Si tú le pides que te permita verlo, incluso lo puedes ver en el cantar de los pájaros, en la sonrisa de personas que te encuentras en la calle que ni siquiera conoces. Entonces, ¿qué importancia tiene el orar y quizás decirle, no sé qué decir, no sé qué hacer, pero aquí te lo entrego?
que no lleves esa carga tú solo, porque muchas veces como jóvenes tenemos muchas cosas que a lo mejor ni siquiera tendríamos que cargar y las cargamos de una manera que no podemos con ellas. Bueno, padre, creo que esta pregunta que voy a hacerles como que, pues a muchos jóvenes nos pasa, ¿no? Es una pregunta que jóvenes decimos que por qué a nosotros, ¿no? La pregunta es, ¿por qué sufren personas buenas mientras otros parecen no sufrir? O sea, la típica pregunta, el por qué yo. El por qué yo si no le hago el mal a nadie. O por qué yo si no busco el mal. O por qué yo si no le causo daño a alguien emocional o físicamente. ¿Por qué Dios me hace sufrir a mí de tal manera? ¿O por qué me ha abandonado? Cuando me siento en mi mejor momento, me abandona y me hace llegar a esta soledad o este sufrir. ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí? Pues fíjate que pues es una pregunta pues muy común que siempre nos llegamos a hacer y es una cuestión que siempre tenemos en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué si trato de buscar a Dios, si trato de hacer las cosas bien, por qué siempre me pasan esas cosas a mí? Y porque otras personas que se portan mal, les guardan bien, ¿no? No sufren, no podemos decir que están bien. Y eso es una cuestión, pues, parte del ser humano, ¿no? Porque estamos en el mundo y eso es importante. O sea, el sufrimiento que tú tengas en este mundo no va a ser para siempre. La alegría, la felicidad, que tú puedas experimentar alegría en este mundo no va a ser para siempre. El cristiano siempre tiene que tener la mirada puesta en el cielo. Los pies en la tierra, pero con la mirada puesta en el cielo. El sufrimiento que tú ahora puedes pasar en esta vida no se compara con la alegría que te espera en la vida eterna. Y eso es lo más importante, que en nuestra vida anhelemos la vida eterna y a pesar de los sufrimientos de esta vida, que tengamos esa esperanza de que la vida nos espera, la vida eterna, el encontrarnos con Jesús. Porque ¿de qué te sirve, como lo dice la Sagrada Escritura, ganar el mundo entero si pierdes tu vida, si te pierdes a ti mismo? Es mejor tener ese momento de lucha, de sufrimiento, de esfuerzo, pero que llegues a la vida eterna, a que vivas una alegría, una felicidad momentánea, pero pierdas tu vida y termines perdiéndote para siempre. Eso es lo importante que el cristiano siempre tiene que tener en cuenta. El cristiano no está hecho para este mundo. Somos viajeros, somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo. Nuestra verdadera patria está en el cielo. Y eso lo tenemos que tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que todo sufrimiento en este mundo va a pasar. Sí o sí va a pasar. Y hay una frasecita de un libro de un santo, que es del santo de San Luis de Montfort, que él dice, Señor, hazme guardar en la vida presente las tristezas de la vida terrenal y hazme gozarme de las alegrías de la vida eterna. Y es cierto, o sea, a lo mejor un joven no lo va a entender porque suena como muy teológico, ¿no? Pero como en palabras sencillas, pues luego lo terrenal es momentáneo, lo terrenal es momentáneo. Y claro que lo debemos de sentir, pero si nos llegamos a pensar que hay más allá, creo que eso nos da la esperanza que Dios quiere que tengamos en nuestro corazón. Esa esperanza de decir, algo más me aguarda, algo más me llama, algo más me está esperando. Entonces, es algo increíble. Claro que como seres humanos tenemos que sufrir, porque el sufrimiento nos llama al amor y el amor es Dios. Entonces, el sufrir, claro que nos va a costar entenderlos, está bien estar enojados si es lo que nos pasa cuando sentimos dolor, pero ese dolor, ese sufrimiento, recordando las preguntas anteriores, si lo hacemos con esa entrega a Dios, con amor, creo que la carga es más ligera. Y creo que como joven, a veces el entender lo que nos está pasando, a veces el no entender lo que nos está pasando, es lo más fácil y es lo mejor. Porque eso nos ayuda a seguir conociendo a Dios, a seguir enamorándonos de Él y a seguir creyendo en Él. Y pues creo que es muy importante todo esto, chicos. A lo mejor no estás pasando en este momento, pero yo creo que todos hemos pasado por algún sufrimiento, por algún dolor que pensamos que se nos va a acabar el mundo. Y pues esperamos que estas pequeñas preguntas que si alguna vez te has hecho, porque yo la verdad con Gabriel le dije, no inventes, yo creo que me hice todas en ese momento y quizás no sabemos ni siquiera a quién preguntarle. Entonces, por eso hoy tenemos aquí al padre para que le pregunten. Pero la siguiente es,
¿Dónde está Dios cuando más me duele? O sea, ¿realmente estoy sola? ¿Realmente si es mi papá y dice que me ama? O sea, ¿realmente estoy sola porque estoy sufriendo? ¿Cómo puedo ver a Dios manifestándose en mi vida cuando estoy en sufrimiento? Pues eso nos recuerda el ver este sufrimiento que a veces parece como una oscuridad. Cuando nosotros estamos en un cuarto con luz y alguien está con nosotros, lo podemos ver, lo podemos palpar, sentimos su presencia. Pero cuando apagamos la luz, entonces ya no lo vemos. Y eso es lo que pasa con el sufrimiento. Es como una oscuridad que al final no quita la presencia de esa persona, pero sí la oculta. Y eso es lo importante de darnos cuenta, de que a veces cuando sufrimos o cuando tenemos esas situaciones, parece que Dios no está, pero Él siempre está. Y es cuando está más presente. Cuando un niño se cae, se golpea, ¿qué es lo que hace su mamá? Lo levanta, lo cura, le da un beso, lo abraza. Eso es lo que hace Dios con nosotros cuando sufrimos. Nos toma, nos levanta y es cuando nos apapacha, aunque no lo experimentemos en ese momento, es lo que está pasando. Dios está más cerca de nosotros. Y aunque no lo sintamos en ese momento de esa manera, es una realidad de que Dios está más cerca del que sufre, de que Dios está en el que sufre, porque Él mismo lo padeció. Y entonces eso es algo importante de tenerlo no solamente en mi cabeza, de decir, ay, pues sí, Dios está conmigo, no, sino experimentarlo en mi corazón. Y a pesar de esas dificultades, es lo que nosotros le conocemos como fe. Aunque no lo palpe, aunque no lo sienta, aunque no lo vea, yo sé que Dios está ahí, porque tengo fe en ese Dios que ama tanto, que se desprende tanto y que podríamos decir, ¿cómo es posible que en las buenas sí esté conmigo, sí lo pueda experimentar y en las malas aleje? ¿No? Dios está con nosotros porque su fidelidad es para siempre. Y si nos ha prometido esa fidelidad, está con nosotros en las buenas, en las malas y en las peores. Él siempre está. Sí, creo que ahorita que el padre dice que siempre está, el problema es que muchas veces nosotros por el mundo vivimos tan ciegamente que decimos, es que no te veo, pero te acaba de pasar, por ejemplo, una persona sonriendo, te acaba de pasar, les quiero platicar que yo cuando estaba en un momento en el que tenía mucho dolor, que fui foránea, soy foránea, entonces pues imagínense, todo junto. Entonces yo le decía, es que no te veo. Decía, por favor, necesito verte, me siento sola. Llegaba y lloraba y yo volteaba así como de, ¿y dónde estás? Te quiero ver. Me acuerdo que en mi oración, yo creo que se van a reír de mí, pero yo le dije, es que yo te quiero ver. Le dije, dame señal, le dije que estás aquí conmigo. Desde ese entonces siempre he visto mariposas blancas y me da risa porque de verdad, joven, cuando tú le pides algo a tu papá que te está viendo sufrir, él está ahí. Y muchas veces creemos que no nos quiere, que no nos ama, porque está ahí y no hace nada. O sea, realmente son cosas que quizás necesitamos nosotros vivir para madurar, para mejorar, para ser personas en un camino de santidad diferente, porque les voy a decir algo, Él ve cosas que nosotros no vemos. Y muchas veces le reclamamos, le decimos, oye, ¿por qué me quitaste a Gabriel de mi vida si yo lo quería y todo? Y realmente porque Dios vio algo mejor para ti. Y muchas veces decimos, es que yo quiero que sea como yo quiero cuando yo quiero. Y así no funciona porque Dios te ama tanto, se hizo hombre para entenderte, para saber qué se sentía ese sufrimiento y te dice, hay algo mejor, espera. Y muchas veces el confiar, como lo decíamos, es súper indispensable para vivir tu sufrimiento de una manera a la que le des más sentido. Em, Esta pregunta yo creo que no solamente se la hacen jóvenes, sino que también creo que se la hacen personas adultas, creo que todo tipo de Sí. personas, porque es una realidad, es una pregunta que la verdad yo creo que hasta Jesús se le hizo a su papá, ¿no? ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de este dolor? O sea, ¿qué quiere de mí con el que yo voy a sufrir? ¿Por qué quiere que sufra?
¿O qué me va a enseñar este sufrimiento? ¿Para qué me va a servir? ¿Por qué me hace sufrir tanto si solamente quiero estar con Él? O a lo mejor no lo conozco, pero lo quiero llegar a conocer. Pero ¿por qué antes de conocerlo necesito sufrir? Pues fíjate que esta pregunta se puede responder con una sola palabra. Cuando el Señor permite el sufrimiento, o cuál es el propósito del sufrimiento, pues es confiar en Él. Y hay una frase en la Biblia que cuando yo la escuché, pues a mí me impactó mucho, porque al final yo no la entendía, pero cuando lo experimentas dices, es muy real. Esta frase dice, Cristo a través del sufrimiento aprendió a obedecer. Yo me quedaba, ¿cómo que a través del sufrimiento? Sí, o sea, me causaba mucho conflicto. Yo no la entendía, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Cristo a través del sufrimiento aprendió a obedecer? Y es así, o sea, porque Él es el que, como lo decías, cuando se encarna, viene a acercarse a nosotros y a través de su sufrimiento, esa desobediencia por la cual entró el pecado en el mundo, por su obediencia nos vino la salvación. Y entonces, eso es lo que nos invita a Jesús. A través del sufrimiento aprendió a obedecer, a confiar en su Padre, a abandonarse en los brazos de su Padre. Y eso es lo que nos invita a nosotros, que a través de ese sufrimiento se convierta en algo redentor, que nos una más a Él, que confiemos más en Él, que nos abramos más a su providencia, a su plan, que a veces no lo entendemos, pero no necesitamos entenderlo, necesitamos confiar. Y ese sufrimiento nos enseña a obedecer. Y eso es lo que pues yo he experimentado también en mi vida, ¿no? Que esa frase se ha convertido pues en algo muy personal. Esa frase que no la entendía, que no sabía por qué, te das cuenta pues de que sí, de que Cristo a través del sufrimiento aprendió a obedecer. Y nosotros también a través de ese sufrimiento tenemos esa posibilidad de acercarnos más a Él, de tener esa confianza más en Él, de abrirnos a su plan y decir, Señor, no lo entiendo, pero hágase. Quiero que se haga tu voluntad. Y creo que Dios también nos enseña a comprender al otro, a comprender al hermano, a comprender a aquel que también pasa ese sufrimiento, porque yo, en mi experiencia, el sentir el dolor, el sentir la soledad o el sentir como esa ansiedad o esa depresión, creo que te ayuda, Dios te enseña a ser más manso, a ser más humilde, porque te pones en los zapatos de los demás. Te enseñas a ponerte en aquel zapato que está sufriendo, en aquella persona que también necesita una mano y que no sabe quién se la podría dar. Pero si tú como joven ya experimentaste el dolor, ya caíste, Dios te enseña también a levantarte, a tener esa empatía por los demás y decirle, hey, no estás solo. Hay alguien que te ama, hay alguien que dio la vida por ti, por mí. Y yo te lo digo con hechos, porque yo estaba así también y a mí me lo demostró. Entonces, creo que aparte de todo eso que usted globalizó, Dios te dice, levántate, ama y sé mi reflejo. Porque a través de eso también te enseñas a ver el dolor de los demás. Te enseñas a sentir el dolor de aquellos que también sufren. Y sobre todo, sabes acompañar ese dolor. Sabes decirle, oye, no estás solo porque yo también lo sentí. Pero yo desde mi sentir supe que Dios era esa salvación que yo tanto necesitaba. Entonces, pues tú como joven, a lo mejor no estás sufriendo ahorita, o a lo mejor ya lo experimentaste, pero a lo mejor nunca sentiste como esa cercanía tan grande con Dios. Pues es eso, es realmente dejarte llenar de Dios. Creo que el por qué Dios, regresando a la pregunta del tema, ¿por qué Dios te hace sufrir? Creo que es todo esto. Dios no es porque te quiera hacer sufrir o no es porque necesita hacerte sufrir, sino que hay momentos en los que necesitamos de ser vulnerables para entender que Él realmente vino a la tierra a también ser como nosotros, a también amar como los hombres aman, y es algo increíble. Y es que dando un poco de cierre a todo lo que vimos hoy, chicos, creo que es como lo decía Gabriel, como lo dice el padre, muchas veces no entendemos y pues nuestra conciencia humana es, nunca la vamos a entender cómo funciona Dios,
Pero si realmente le damos un propósito a nuestra vida, no solamente al sufrimiento que ahorita estás pasando, a nuestra vida, creo que es totalmente, da un giro enorme. Yo me acuerdo que nos preguntaban a mi familia, a mí, cuando acaba de fallecer mi papá, nos decían, ¿y por qué ya están alegres? O sea, si están en un sufrimiento, en un duelo, porque lo estamos viviendo con Dios. Y hay días malos, hay días buenos, como en todo. No te vamos a decir que si estás de la mano de Dios nunca vas a sufrir, porque eso es una mentira. Pero realmente cuando llevas tu sufrimiento, tu duelo, tus situaciones de la mano de Dios, cambia completamente lo que estás viviendo, porque lo estás viviendo con alguien que está ahí siempre. Muchas veces nosotros como humanos tenemos redes de apoyo, amigos que nos marcan, oye, ¿cómo estás? Esto y eso también es muy importante, pero Dios está 24/7 y qué mejor que realmente hacerlo presente de nuestro sufrimiento y decirle, no te entiendo, me duele, pero por favor, aquí está, te lo entrego. Y qué bonito, de verdad. Queremos darte las gracias, Padre, por, por venir a nuestro podcast. Coméntenos aquí si conocen al Padre Jairo y de dónde, porque también los jóvenes necesitamos esa presencia de nuestros sacerdotes, porque como le decíamos con Gabriel, esos temas son temas que quizás nosotros siempre hablamos pues desde nuestra experiencia, pero él ya lo estudió, lo está viviendo y está preparado. Entonces, por eso queremos traerles también a personajes famosos que nos ayuden, que nos ayuden a que esta juventud entienda qué es lo que estamos pasando, cómo podemos llevar una vida con Jesús. Y de verdad, qué alegría tenerte en este nuevo proyecto que esperamos pues que les ayude un poco, a lo mejor incluso se rieron el día de hoy y pues nos da mucha alegría el poder compartirles un poco de lo que nosotros estamos viviendo y que te hayas tomado también el tiempo de recibirnos y de pues estar aquí con nosotros para compartir esa fe tan grande que de verdad pues te queremos dar las gracias, te queremos mucho y esperamos pues verte aquí más seguido. Sí, padre, muchísimas gracias por darnos tu atención, por darnos esa cálida bienvenida. Siempre, siempre desde el primer día que te conocimos, has dado esta cercanía de Dios, ese testimonio de que Dios vive en ti, de que habita en ti, y pues que siga Dios bendiciéndote, que siga formando en ti ese sacerdote que tantos jóvenes necesitan, porque hoy en día necesitamos sacerdotes que realmente se acerquen a la juventud. Hoy en día necesitamos sacerdotes que realmente hagan un amigo con un joven. Entonces, pues, ¿qué más que tenemos un amigo que nos apapacha y que quiere realmente transformar aquellos corazones de esos jóvenes que tanto necesitan como un aliento de vida o un abrazo al corazón? Y pues tú eres ese abrazo de nuestro corazón y esperamos que también nosotros a través de este capítulo pues podamos ayudarte en algo y ser ese curita para tu corazón, ese abrazo al tuyo y pues nada, gracias. ¿Quieres decir algo, padre? Ni lo dejamos hablar, No, disculpa. ¿verdad? No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por este momento, este espacio que pues comparten. Es una alegría y un gusto pues saber que jóvenes como ustedes pues siguen motivando y siendo esa luz en medio de la oscuridad de este mundo. Y yo creo que pues eso es muy importante. Y ustedes pues jóvenes pues anímense, motívense a amar a Dios y a entregarle su vida. Nunca se van a arrepentir de eso. Creo que es lo más importante y lo más bonito que podemos hacer en nuestra vida, que es tan corta pero tan bella. Entregarle la vida a Dios y a pesar de los sinsentidos, dificultades, problemas, tristezas o alegrías que podamos tener en esta vida, pues siempre confiar en Él, que Él siempre está con nosotros. Muchas gracias por todo y pues que Dios los siga bendiciendo a todos. ¡Te queremos! Adiós.